Bom dia con todos. Para mí es un honor estar aquí justamente cuando la UNICAM celebra 50 años de labor en Brasil, y quiero, antes de exponer el tema que debo hacer en esta mañana, que ustedes como estímulo vean un video de unos niños peruanos a quienes se les puede preguntar qué es lo que quieres ser o qué es la educación de calidad para ti, ¿no? Y vamos a verlos entonces, a ver si ustedes infieren qué ellos piensan sobre la educación de calidad en el Perú y en América Latina. Sakumbale utsukaima, kumbale kururupukura, sakumbale utsukaima, kwarachi wirtumlakatupe, kumbale kururupukura, kwarachi wirtumlakatupe, kumbale kururupukura. Kumbale kururupukura, sakumbale utsukaima, kumbale
Bien, lo que hemos visto es una riqueza de Perú, como también la tiene Brasil, con las culturas diversas que existen en América Latina. Digo riqueza porque no solamente es la lengua, sino son los conocimientos que han hecho posible que nuestros pueblos existan en América Latina por muchos años, muchos siglos, cuyos conocimientos les han valido para hoy decir que son cocamas, quieren ser policías, quieren ser enfermeros. Y ahora en la mañana vamos a hablar precisamente, me tocó este tema de una educación de calidad para todos los niños en interfase con las universidades. Entonces, el trabajo tiene 3 preguntas, sobre ellas vamos a platicar en la mañana. La primera es una pregunta que se hacen los investigadores, los docentes o profesores, los estudiantes y los padres de familia. ¿Qué entendemos por educación infantil de calidad? Y para lograr una definición es preciso que escuchemos a los que están involucrados, a los niños. ¿Qué es para ellos una educación de calidad? ¿Qué es para los padres una educación de calidad? Porque si continuamos homogenizando, si procedemos de una manera subjetiva, en función de nuestras creencias, podemos estar arbitrariamente llevando la educación a algo que no tiene sentido, y la educación tiene que tener sentido para todos. Entonces, esta pregunta la vamos a tratar con puntualidad. Luego la segunda es, ¿puede la educación de la primera infancia hacer la diferencia en lograr educación de calidad para todos? ¿No? La colega Rosania habló de Jomtien, y efectivamente allí los ministros de educación de todo el mundo se reunieron para hablar de la educación para todos, que no solamente se trabajara el acceso a la educación en otros niveles, sino que fundamentalmente el mundo se comprometa a desarrollar la educación de la primera infancia. Y ya el mundo debió dar cuentas en el 2015 hasta dónde América Latina y el mundo avanzó respecto de ofrecer esa educación de calidad para todos. Y hemos convenido en el mundo que es estratégico desarrollar la educación de la primera infancia, porque tenemos un problema social, es la pobreza, y la pobreza viene con la carencia de oportunidades. Y si se trabaja en la educación de la primera infancia, entonces estaríamos acometiendo con que la pobreza no sea ya un problema que no lo podamos enfrentar, porque desde la niñez estamos procurando desarrollar al ser humano para que se abra camino, para que tenga una trayectoria. Por ello, la educación de la primera infancia es estratégica en el mundo. Pero bueno, vamos a seguir hablando de esta segunda pregunta. ¿Puede la educación de la primera infancia hacer la diferencia en lograr una educación de calidad para todos? Finalmente, tenemos otra pregunta que, bueno, a mí me ha conmovido ver esta semana cómo la UNICAM y Brasil trabaja con la primera infancia a partir de las universidades. Entonces yo me pregunto, ¿qué mecanismos de interfaz pueden potenciar el vínculo universidad-educación infantil? Y cuando hablo de vínculos de interfaz, quiero decir espacios que a la universidad la pongan en conexión con la educación de la primera infancia y también funcionen, no solamente se conecten, sino que funcionen para desarrollar a nuestros niños y también generar un desarrollo social,
porque yo siempre me he preguntado como maestra, ¿cómo va acompañado el desarrollo económico respecto del desarrollo social? Y ayer cuando yo visitaba las creches de la UNICAM, yo veía el rostro del desarrollo social, una infinita responsabilidad de los maestros de las creches que mostraban con pasión y con amor la dedicación que les dan a los niños de la primera infancia. Me conmoví cuando vi talleres de atelier para desarrollar el arte espontáneamente. Cuando vi un jardín de flores que los niños pueden allí explorar sus sentidos, porque el desarrollo humano es desarrollar tanto las capacidades intelectuales como las capacidades morales y las capacidades orgánicas. Y todo ello yo encontré en las creches de la UNICAM. Me voy muy conmovida y, como les digo, el desarrollo social sí tiene un rostro, y ese rostro lo vi en las creches de la UNICAM. En verdad voy muy motivada, muy feliz de haber tenido esta experiencia aquí en esta universidad. Y bueno, la respuesta cuando uno se pregunta por qué la UNICAM es una universidad de primer orden en América Latina, la respuesta está en las creches. Bueno, entonces, la primera pregunta, regresemos, ¿qué se entiende por educación infantil de calidad? Y al respecto, sabemos todos los que estamos involucrados en este trabajo que hay dos enfoques de calidad, ¿no? Uno de ellos es de carácter normativo, que se apoya en una visión subjetiva. Y aquí tenemos, por ejemplo, las acreditaciones que se nos van exigiendo a los otros niveles de la educación. A la educación básica, entendiendo la primaria y la secundaria, se están pidiendo acreditaciones a nivel internacional como nacional. Pero la pregunta es, ¿quién fija esos estándares? ¿No? Y si esos estándares comprenden las especificidades, las particularidades de los diferentes espacios de nuestro país. Yo les refiero lo siguiente, hay un estándar en el Perú para la educación básica, comprendiendo la educación inicial, que dice lo siguiente: los padres de familia deben constituir una asociación de padres que apoye la gestión de las escuelas o de los jardines. Los padres de familia. Cuando yo fui a trabajar por la Amazonía y por otros lugares de Perú, donde hay pueblos originarios quechuas, aymaras, yo observé que durante el día había un joven de 22 años que estaba permanentemente observando el trabajo que hacíamos los visitantes. Y por curiosidad me acerco y le pregunto, ¿cuál es tu rol aquí en la escuela? Y me dice, soy el presidente de la Asociación de Padres de Familia. Y le digo, eres muy joven para tener hijos. Y me dice, no tengo ningún hijo. Entonces, ¿cómo eres presidente de la Asociación de Padres de Familia? Y me dice, los padres me eligieron ser presidente porque yo terminé la secundaria y también ingresé a la universidad. Entonces, mi pueblo confía en mí para que yo trabaje con los maestros y me haga cargo de la escuela. Miren cómo el Ministerio de Educación en mi país estaba con una venda en los ojos, pensando que el presidente de la Asociación de Padres de Familia solo podría ser un padre, cuando nuestras comunidades tienen una cultura también que comprende la educación. Ellos saben lo que necesitan, ¿no? Entonces,
a eso yo quiero hacer alusión en este momento cuando digo qué es la calidad de la educación infantil. Vamos a proceder de esta manera, suponiendo, de manera subjetiva, creyendo lo que nosotros pensamos que es bueno para todos, o es que tenemos que escuchar e investigar qué es lo que necesitan las diferentes realidades que existen en nuestro país, ¿no? Esa creo que es una reflexión que debemos hacer para definir qué es la calidad de la educación infantil. También otro ejemplo que es muy duro de enfrentar en mi país es hablando lo que Rania se proponía en cuanto a políticas económicas. La educación tiene que ver fuertemente con la economía. Y en el Perú hay pueblos que no les interesa la minería, no les interesa la extracción de oro porque es mucho más valiosa la tierra. Es una actividad más, como les digo, sostenible el dedicarse a la agricultura y la ganadería, que cuando la minería está presente deteriora la tierra y entonces ellos lo único que tienen en la vida es la tierra y no les interesa sacar oro. El oro no tiene un valor para la vida, ellos se entienden de ese modo y más bien el sector político de mi país cree que la economía de Perú debe fundamentarse en la minería, que es una actividad nada sostenible. Ahí también es que nosotros como maestros tenemos que reflexionar cuál es el desarrollo que quieren nuestros pueblos, porque la educación está vinculada definitivamente con la economía. ¿Qué niños queremos desarrollar? ¿Qué es lo que queremos apoyar en ellos? ¿Quieren ser agricultores? ¿Por qué cuando nos dicen quiero ser ganadero, el padre dice no, ¿cómo va a ser igual que yo? Tiene que ir a la ciudad y cambiar su destino. Es que también nuestras políticas educativas han hecho ver que es mejor salir y dejar la tierra, ir a las capitales a conformar barrios, favelas, donde el estilo de vida es muy pobre, ¿no? Carente de calidad de vida. Entonces, yo creo que en esta definición de la calidad de la educación de la primera infancia, los investigadores, las universidades tienen que colaborar en definir qué es la calidad para los diferentes pueblos de América Latina. Creo que todos estamos de acuerdo en ello, ¿no? Bueno, hay otros ejemplos que les puedo referir de Perú, pero vamos a seguir avanzando. Ese es el primer tema que yo quería compartir con ustedes porque es una pregunta que permanentemente se hacen los tomadores de decisiones políticas. Nosotros a diario en las aulas tenemos que pensar cómo estamos formando a los niños, ¿no? Ayer en una creche yo entré y vi trajes para teatro, fantasías, y yo buscaba un traje de bombero o buscaba un traje de, no sé, para que los niños jueguen con responsabilidades, ¿no? Bueno, en el Perú quizás somos muy, como digo, la imaginación la dejamos un poquito de lado y somos bastante pragmáticos y queremos jugar desde los jardines a asumir una responsabilidad ciudadana, porque efectivamente la educación también creo que todos convenimos en que la educación es para formar ciudadanos democráticos, ciudadanos que hagan escuchar su voz, unos ciudadanos críticos. Y esa criticidad no se forma en la universidad.
el ser crítico se forma en los jardines de infancia. Bueno, entonces creo que para resolver esta pregunta inicial de los investigadores deberíamos optar por un modelo ecosistémico que considera como parte de la vida del niño la familia, la comunidad, ¿no? Sin olvidar que los seres humanos somos duales. Trabajamos la socialización, pero también trabajamos la individuación, es decir, el crecimiento personal, ¿no? Y en este aspecto ya había referido que nuestra ocupación desde la primera infancia es el desarrollo de las facultades o las capacidades intelectuales. El formar investigadores también es una tarea que viene desde el jardín de infancia. El saber decir el porqué de las cosas, no cómo son las cosas, sino el porqué. ¿Por qué las cosas son tal cual son, no? Si Augusto Comte, el padre de la ciencia, nos decía que el hombre solo va a poder decir cómo son las cosas o cómo están relacionadas las cosas, porque el hacerlas es todo un misterio que nos conmueve, que nos hace seguir adelante en la investigación. Y es una limitante que la tenemos que tener clara, ¿no? Pero como digo, es una motivación para los investigadores. El hombre tiene sus límites en la investigación, si no ya hubiera hecho el agua sintética, pero solamente podemos decir que el agua es H2O, ¿no? Bueno, también hablando de las capacidades morales, desde la infancia tenemos que trabajar lo que es la justicia, porque la justicia no es un valor que uno aprende cuando está en la universidad o cuando está en la secundaria. La justicia es una capacidad que se tiene que desarrollar conforme el niño crece, conforme el niño es socializado. Y bueno, en mi país, en el Perú, tenemos una crisis con los valores. Estamos viviendo una etapa histórica muy lamentable en mi país por la inseguridad. Todas las personas salimos a nuestros trabajos, pero con el temor si podremos volver a regresar. La inseguridad es un problema paralelo a la pobreza en el mundo, nos preocupa. Entonces es un tema que hay que trabajar desde la primera infancia. Luego tenemos las capacidades orgánicas. Y en la universidad, cuando estamos desarrollando cursos entre los químicos o los biólogos, decimos, ¿por qué hay tan pocas niñas en química? ¿Por qué hay pocas meninas en ingeniería civil? ¿Por qué hay escasas meninas en economía? ¿Por qué ellas más están en carreras de enfermería, educación? ¿Ah? Porque estoy convencida que en la primera infancia hemos adolecido de trabajo, de nuestros recursos, de nuestros sentidos, que ayer Sebastián en la crèche de Christine nos decía, estoy haciendo un jardín para que los niños puedan observar el crecimiento de las plantas, para que puedan sentir el olor a la albahaca. Eso es trabajar en la primera infancia, el desarrollo de las capacidades que nos hacen infinitamente seres muy distintos aquí en el mundo. Bueno, pasemos a la segunda pregunta. ¿Puede la educación de la primera infancia hacer la diferencia en lograr una educación de calidad para todos? Y aquí tenemos 4 argumentos que nos dicen que sí es posible que un ciudadano, un niño que sea que vaya a un jardín de la infancia, pueda él tener una trayectoria diferente, con mayores oportunidades.
Y el primer razonamiento aquí tenemos que su importancia para el desarrollo humano y de las sociedades hace que esta primera infancia posibilite una educación de calidad para todos, ¿no? Ya di ejemplos de lo que considero como desarrollo humano, es el desarrollo de nuestras facultades, de nuestras capacidades desde que somos muy pequeños, ¿no? Allí hay estudios de neurociencias que nos dicen desde el primer año cómo vamos construyendo definitivamente nuestras personas. Otro argumento es que la educación de la primera infancia, la educación inicial, tiene un impacto muy positivo en los resultados de aprendizajes y en los estudios posteriores. Hay investigaciones que demuestran que la condición social y económica queda en segundo lugar cuando nosotros garantizamos una educación de la primera infancia de calidad, ¿no? Luego otro argumento es que su alto poder para equiparar la igualdad de oportunidades. Entonces, un niño que tenga estudios, que se desarrolle en la educación inicial, definitivamente está generándose oportunidades de tener una trayectoria social distinta. Vuelvo a repetir, es una estrategia que el mundo ha acordado para aminorar el problema de la pobreza en el mundo. Y finalmente el otro argumento es que tiene un alto retorno educativo. ¿A qué se refiere esto de que tiene un alto retorno educativo? Seguro que todas han escuchado acá del efecto Mateo, ¿no? El efecto Mateo significa de que el que tiene más va a tener más y el que tiene menos lo va a perder. Entonces, si un niño logra desarrollar sus habilidades a la edad que lo debe hacer, va a conseguir mayores éxitos durante su vida escolar. Pero si no garantizamos una educación en la primera infancia de calidad, entonces lo poco que trae el niño lo va a ir perdiendo, ¿no? Y los resultados entonces vamos a ver en América Latina cuando nos comparamos con la educación internacional, que Perú, por ejemplo, que no puede superar los últimos lugares en lectura, los últimos lugares en matemática, que son conocimientos básicos, la educación básica en el mundo, ¿no? Y finalmente, ¿qué mecanismos de interfaz pueden potenciar el vínculo universidad-educación infantil? Aquí en la UNICAM y en Brasil tienen la cultura de las creches en las universidades. Esa es una interfaz que conecta a la universidad que esté en el último nivel de educación con el primer nivel de educación escolarizada, ¿no? En el Perú no tenemos esta realidad, como en muchos países de América Latina. Sin embargo, las universidades, cuyo sentido es el establecer la relación universidad-sociedad, estamos encargadas de la formación de recursos humanos. Brindamos la educación, la formación de profesores a nivel inicial. Y en el Perú, efectivamente, hay facultades de educación inicial. Y todas las universidades en el Perú tienen autonomía para proponer el currículo de estudios en cada universidad. Y eso es fantástico porque no tenemos una camisa de fuerza que nos diga cómo debemos formar a los docentes de las diferentes regiones. Y el Perú, que tiene 45, además de la cultura occidental, somos como 47 grupos culturales. Cada región tiene una universidad y la universidad proyecta el currículo de estudios para los profesores de educación inicial. Una de las exigencias para la formación es, por ejemplo, que hablen o que aprendan a hablar
la lengua materna de los niños, ¿no? Esa es una exigencia. La otra es que las universidades en el Perú, en cuanto a educación, es mucho más exigente que en el ingreso respecto a un médico, respecto a un ingeniero. Se les pide una nota aprobatoria de 14, que en el sistema en Brasil es de 0 a 10, ¿no? Entonces aquí tendrían que ingresar a la universidad con una nota de 15, no, perdón, de 8, no, sí, de 8. Si no obtienen en el ingreso 8, lamentablemente no pueden ingresar a la carrera de educación inicial, tendrían que escoger otra carrera. Esos son los requisitos para la formación inicial. También tenemos una formación continua. Los docentes que ingresan a ser maestros de un jardín tienen exigencias que cumplir para mantenerse en servicio. Tienen que desarrollar diplomados, especializaciones, maestrías, doctorados que son financiados por el Estado de Perú. O sea, el Estado peruano garantiza que el maestro en educación inicial logre los mayores niveles de formación. Porque tenemos un problema en cuanto a educación inicial y siempre se ubica en las zonas más pobres. Del 100% de docentes que trabajan en la zona rural, el 49% nada más es titulado. El otro porcentaje está cubierto por estudiantes que terminaron secundaria. O sea, tenemos un desbalance en cuanto a profesores de educación inicial. Y ahora el gobierno está brindando varios estímulos a los jóvenes para que sigan la carrera de educación inicial, ¿no? Bueno, aquí en estas diapositivas yo mencioné lo que Rania dijo sobre Yomtien, el acuerdo y el trabajo que deben desarrollar las universidades. Formación inicial y continua es una interfaz que tenemos en la universidad. Y finalmente tenemos la investigación. Es otra interfaz que desarrolla fuertemente la universidad, haciéndose cargo a través de equipos de investigadores a nivel nacional. Eso les contaba a las compañeras que estaban en la mesa, que los docentes de las universidades en el Perú, si bien tienen un lugar de trabajo estable, también son profesionales que se mueven a lo largo de todo el país, convocados por las investigaciones que se tienen que hacer y que son encargadas por el Ministerio de Educación. Por ejemplo, ahora estamos preocupados en desarrollar material, libros, cuadernos para niños que están en educación inicial, pero con un formato diferente. Los libros no es para que lean, sino para que vayan avanzando en la estimulación, diría, en el significado de las imágenes, en la construcción de historias a partir de los niños, ¿no? Es un trabajo que se viene haciendo con educación inicial y en eso está abocado gran parte de profesionales, investigadores. También se está colaborando con la enseñanza de las lenguas maternas. Tenemos el quechua, el aymara, el shipibo, el cocama que ustedes vieron en el video y otras lenguas más. Es muy complejo el trabajo, como también aquí en Brasil es, porque la Amazonía comprende muchos grupos indígenas en Brasil, ¿no? En América Latina es una constante. Bueno, y en investigación lo último que hemos hecho es ver el estado del arte de la investigación en las universidades del país.
que creo que también a ustedes les resultaría algo interesante ver los temas que estamos investigando, para ver en qué medida cada uno de ustedes que está aquí presente en el Congreso también está participando en esta interfaz de investigación. Por ejemplo, uno de los temas es cómo los maestros utilizan los conocimientos o los resultados de la investigación en educación inicial, ¿no? O sea, aquí la UNICAM y otras universidades hacen investigación sobre educación inicial. ¿Cómo cada uno de ustedes utiliza esos conocimientos? ¿Los experimentan en las creches? ¿Qué hacen con esos conocimientos? Esa es la pregunta. El otro tema es cuáles son está aquí, fuentes de información. ¿Qué fuentes de información se están construyendo en la investigación sobre educación de la primera infancia? Tenemos ya abundantes documentos haciendo uso de la tecnología de la información y la comunicación. Tenemos bibliotecas especializadas sobre educación de la primera infancia. Los investigadores están publicando a nivel nacional, a nivel internacional. ¿Qué fuentes tenemos de registro sobre la investigación que estamos desarrollando? Luego tenemos principales razones que llevan a los profesores a utilizar la información de la investigación universitaria en educación inicial. Por ejemplo, en el Perú existen estas razones: para reflexionar, para experimentar, para ayudarse a resolver problemas en la clase, para probar las experiencias pedagógicas innovadoras, completar una formación que están recibiendo en la universidad, responder a las exigencias de una formación en curso, resolver problemas ligados a proyectos educativos. Esas son las razones por las que los maestros de educación inicial están en búsqueda, están en pesquisa de las investigaciones. Luego también otro tema que quiere Perú averiguar para definir el estado del arte es el acceso a las fuentes de información o a los recursos físicos o financieros destinados a la enseñanza, ¿no? Para terminar, fuentes informacionales que ya había mencionado. Eso es lo que quiere el Perú en la interfaz de investigación, saber cuál es el estado del arte respecto de los maestros de la educación inicial. Bueno, seguro vamos a seguir conversando. Casiana, gracias por tu comprensión.